Hola a todos, en este tutorial vamos a desarrollar brevemente los anglicismos ortotipográficos basados en la bibliografía de José Martínez de Sousa, reconocido académico español, actualmente presidente de honor de la Asociación Española de Bibliología. ¿Qué son los anglicismos ortotipográficos? Se define con este término a los desajustes que se producen por la inadecuada adaptación de los elementos formales en la traducción, es decir, la copia generalmente inconsciente de usos y grafías que pertenecen a otra lengua, pero que carecen de aplicación en la ortotipografía del español. A continuación, vamos a desarrollar algunas diferencias ortotipográficas entre el español y el inglés. Vamos a hablar de los años. Por ejemplo, en inglés es habitual encontrar textos que nos dicen during the 1930s, en lugar de referirse a durante los años 40 o la década del 40 como lo hacemos en español. Además, los anglohablantes abrevian los años y para esto utilizan el apóstrofo. En español, esta grafía es innecesaria. Las fechas. En el mundo anglosajón las fechas se construyen de forma distinta que en español, como vemos en este ejemplo. El ejemplo de una fecha abreviada como 7 del 10 de 2002 va a ser interpretada de una forma muy diferente por un anglohablante que por un hispanohablante. El primero interpretará 10 de julio de 2002, mientras que el segundo leerá 7 de octubre del 2002. Los porcentajes y los signos monetarios. En las normas del inglés se admite la escritura de los signos monetarios y del porcentaje unido a la cifra correspondiente sin espacio. En español, la escritura correcta es con un espacio entre la cifra y el signo. En la escritura del español, los números romanos se escriben con mayúsculas si la palabra a la que afectan tiene esa misma grafía, como nos muestra el ejemplo, y con versalitas si la palabra a la que afectan se escribe con minúscula inicial, como vemos en este ejemplo. Los signos ortográficos. Muchas veces el traductor tiende a copiar y a aplicar formas de escrituras del inglés que tienen su propia grafía en el español. Es el caso del punto decimal. La utilización del punto para separar los enteros de los decimales en las cantidades es un caso claro de anglicismo científico y ortográfico. En español, actualmente se escribe siempre coma decimal, como podemos ver en este ejemplo. La coma. La utilización de la coma en el esquema anglosajón puede dar lugar a los siguientes empleos incorrectos en el español. Es el caso de la coma y la conjunción copulativa. Cuando en una enumeración la coma precede a la conjunción copulativa, en español es incorrecta, como podemos ver en ambos ejemplos. Coma en vez de dos puntos. Cuando una carta, circular, etc. lleva un encabezamiento, este y el texto subsiguiente se separan mediante dos puntos, y la palabra que sigue debe ir en mayúscula en renglón aparte en la normativa ortográfica del español, como vemos en este ejemplo, a diferencia del inglés que utiliza la coma. La coma y las comillas. En los pensamientos y citas, cuando detrás de las comillas de cierre va coma, en inglés la anteponen a las comillas, como vemos en este ejemplo. En español, la coma se coloca siempre después de las comillas de cierre. Las comillas. Se considera un anglicismo ortotipográfico elegir las comillas inglesas en lugar de las latinas, francesas o españolas, salvo que aquellas se usen dentro de un texto ya encerrado entre comillas latinas, como podemos ver en este ejemplo. Los diálogos. En inglés el diálogo se construye encerrando entre comillas cada una de las intervenciones de los participantes, a diferencia del español, en donde intervienen las rayas. Cada intervención en un diálogo se construye en párrafo aparte e iniciado con una raya que se junta a la primera palabra de la intervención. Además, en español, las intervenciones del autor en un diálogo se encierran entre rayas,
como vemos en este ejemplo, mientras que en inglés se separan cerrando las comillas, añadiendo el comentario y volviéndolas a abrir. En español, los pensamientos y las citas se escriben siempre de redondo y entre comillas. El uso inglés de la raya consiste en abrir una raya explicativa en medio de un párrafo, colocar el texto oportuno y cerrar con punto y seguido. En español, esta forma puede sustituirse por coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos o un espacio según el caso. En este ejemplo, veamos cómo se resuelve esta raya explicativa que puede ser reemplazada a través de los dos puntos. Y como conclusión, es importante tener en cuenta que como traductores debemos conocer las reglas ortográficas y ortotipográficas del español para no dejarnos influir por la escritura inglesa, ya que esto nos puede llevar a cometer importantes errores en un texto. Entonces, es trabajo del traductor adaptar la traducción lo más consciente y adecuadamente posible del texto origen al texto meta. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y un saludo para todos.